Bienvenidas, soy Estados en un nuevo vídeo de 3 para todos. Y estamos con mi coche, con un Maverick Quantum Flux. A ver, De mi hermano, que está épicamente ruedaco. ¿Lo pilláis? Ruedas y ruedaco. ¿Lo pilláis? bueno, vamos a ver una cosa, señores. El vídeo este lo voy a llamar motivos por los cuales no comprar el Maverick Flux, ¿vale? Y os voy a contar un poquito nuestras experiencias. Sé que muchos habéis pensado, incluso mi amigo Pablo de RC España, un canal que por cierto os recomiendo también, podéis suscribiros a su canal, me comentaba que iba a ser mejor el Maverick que el VRX Cobra, y sinceramente no lo es, pero es que no lo es, no, es que ni se le acerca. O sea, el Maverick es un coche con un aspecto chulísimo, es muy guapo, tiene unos acabados impresionantes en los detalles, porque lo tiene, la carrocería. Claro, obvio, es un Maverick Quantum Flux. Vale. No, obvio, es mi coche. Tiene detallitos como incluso el grabado, lo que es el grabado en la caja diferencial, el grabado en el chasis, que voy a ver aquí un grabado. O sea, tiene unos detalles de acabado muy interesantes. Hemos conseguido ya, después de hacerle... Quería realmente subir el vídeo de los amortiguadores, que después de haber cambiado el aceite hemos conseguido que el coche vaya genial de suspensión, y la verdad es que se ha notado una mejora muy importante en ese sentido. El coche ha ido mejorando mucho con la suspensión, con el aceite de los diferenciales, etcétera. Pero tiene varios problemas. Ayer, después de haber hecho los amortiguadores y después de pensar, pues a hacer una pequeña prueba y hacer completar el vídeo y subirlo, pues estuvimos como 10 minutos. De hecho, una cosa, no hemos llegado a terminar en este coche nunca una batería entera. Todavía lo tenemos desde el sábado, hoy estamos a jueves, no hemos llegado a terminarle una batería entera. ¿Por qué? Porque cada vez que hemos salido nos ha dado algún problema y hemos tenido que volver a entrar. Problemas que nos ha dado, muy fácil. Básicamente, aparte de los palieres que se nos han doblado, que para eso tenemos... Y eso sí se lo sabíamos, y Maverick sacó enseguida los palieres estos HD, los palieres reforzados, HD universal. Podéis ver el precio que cuesta cada juego de palieres. Y también, algo que era muy, pero que muy coñamen, siempre de aquí del diferencial trasero, ¡se salía! Bueno, nos salía el piñón de ataque, se nos ha desplazado varias veces de lo que es el del eje, y se ha salido y nos quedaba sin tracción. Y ayer, con lo que cada vez que nos pasaba eso, pues desmontamos un momentito la caja diferencial, lo volvimos a colocar y parecía que funcionaba bien. Hasta que ayer, después de hacer las suspensiones, ya dijimos, vamos a revisar todo, sacamos todo, revisamos el eje, estaba todo bien ajustado, salimos fuera, dimos como 10 minutos de vueltas, empecé yo a conducir, se lo dejé a mi hijo hizo 2 saltitos pequeños. Además estamos hablando, cuando hablo de saltitos pequeños hablo de esta altura, o sea, creo que se enfoca, ¿no? Mira a ver si se enfoca, sí. No se ve todavía, pero hablo de esta altura, de aterrizar de esta altura y además aterrizar bien. Entonces, de esta altura, el coche además ahora con la suspensión que tiene, absorbe y no llega ni siquiera a tocar, después de haber hecho la suspensión, como podéis ver. Cambiamos el piñón de ataque de atrás adelante y sabía que el de atrás está desgastado, así que le hemos puesto el de adelante que está bien. Bueno, pero estaba desgastado, no, ni siquiera estaba desgastado, o sea, tiene una mínima marca. ¿Qué ocurrió? Que se nos partió el eje que va del piñón de ataque a la corona. Y ahora, fijaros en esto. Mechafil es la empresa que hace los brazos inferiores reforzados de nylon completos. Te vende un kit que es el eje delantero que va del vaso, de lo que es del ataque de la corona al vaso, al eje central, y lo que es el trasero que va del eje a la corona, que sujeta la corona central. Y te lo vende opcional endurecido, ¿vale? Esto sería el HD, pero no lo hace Maverick, sino que lo hace Mechafil. Si lo hace Mechafil es que tiene venta. Quiere decir, esto es otro de los problemas endémicos que tiene Maverick.
no es el último problema. En este caso, en el Maverick Quantum normal, Flux, pero el normal, viene con un motor que es un 3660 de 3300 kV. He estado mirando porque no tengo exactamente la información de cuántos amperios drena, pero un motor similar de Surpass Hobby o Rocket o por el estilo drenan entre 88 y 92 amperios. Y nos meten una SC de 45 amperios, una BL30. Cuidado, no os lo perdáis, una BL30 de Hobby Wing. Es una buena SC de marca porque es una Hobby Wing. Todos los que sabemos un poquito de esto sabemos que cuando hablamos de Hobby Wing es de lo mejorcito, de la crema de la crema a nivel de electrónica. De la crema de mantequilla. De mantequilla, pero esta SC se nos llega a calentar mucho. ¿Por qué? Pues porque simplemente va todo el rato en modo burst. O sea, una SC tiene un amperaje, que son los 45 amperios que puede mantener de forma continua, y luego tiene un amperaje burst que puede llegar, en este caso, no sé exactamente ahora porque no le mira. Mantequilla. Venga, mantequillo. De la mantequilla. Y puede llegar pues a ser bastante más allá, ¿no? Que puede llegar a superar esa cantidad, hasta a lo mejor 120, 180, no sé exactamente cuánto es esta SC. 100 litros de mantequilla. Vale, ya. Está muy divertido, pero vale ya, que quiero hablar. Esto es bastante serio porque además esta. Entonces la SC se queda muy justa. En un futuro seguramente tengo la SC de 60 amperios del VRX Cobra, seguramente la pruebe, a lo mejor en un futuro nos haremos, si conseguimos a algún sitio a un precio razonable, una Hobby Wing Max 10 de 80 o de 120, lo suyo sería la de 120, ¿vale? Pero luego nos ha surgido otro problema más, y el problema es el servo, y por eso quería pasar una batería, por favor. Por eso quería explicaros un poquito el servo. El servo en este coche es muy lento. Es muy lento el servo. Vamos a probar con una 3S de 5200 amperios. ¿Coge el mando? Una cosa. Hola. No puedo andar. Encima sangra. Vale. Duele mucho. Vamos a encender. Podéis ver el servo, ¿vale? Es relativamente lento, ¿vale? Si lo ponemos aquí, podéis ver que le falta fuerza y que va bastante lento. Fuerza de Pero aparte, mantequilla. y esto lo tenéis que fiar, ahora mismo no, pero cuando hemos estado 5 o 10 minutos, no hemos pasado de 10 minutos, el servo lo que es la caja de metal, llega a calentarse. Llega a calentarse más que el motor, o sea, de tocar y quemarse. Estamos hablando de 60, 70 grados tranquilamente. De hecho, he pedido un servo de estos baratos de AliExpress por 10 euros, de los de 20 kilos, para cambiar el servo, porque aparte no tiene ángulo, es un servo de 90 grados solo, no tiene ángulo de giro suficiente, gira a tope. Podéis ver que realmente el giro que te da aquí es justo, tiene más movimiento aquí, tiene más opciones de movimiento aquí, y es un giro justo. Entonces, todo eso, en conclusión, convierte un coche que estamos hablando de un precio nuevo de compra de 220 euros, una SC, ya, podéis ver que nada más que gira totalmente. No le dé mucho, ¿vale? Bueno, podéis ver, fijaros en el brazo doblado, a ver si se ve. Sí. Se ve, ¿no? Los dos brazos están doblados, los de atrás, el brazo exterior está doblado. No le hemos metido caña, todavía no le hemos llevado ni a una pista ni hemos llevado al campo para darle realmente caña. Estamos hablando de lo que hemos hecho aquí en el patio. Que yo quería bajar al parque ayer, pero estaba el piñón que se nos salía, que le hemos arreglado cambiándolo y luego se nos rompió el eje. Entonces, vamos a ir a cambiar el eje, pero este va a ser un vídeo corto y además no quiero hacer cortes. Por eso le digo a mi niño que se esté quieto, porque no quiero recortar luego las cositas que hace. Mi hijo está enamorado del coche y por eso le vamos a dar la oportunidad con los ejes HD, con el eje este HD, con un servo nuevo, y le voy a meter, como tengo una SC de 60 amperios que me sobra, le voy a meter la SC de 60 amperios. Pero señores, si pensáis comprar este coche como coche de iniciación y un coche económico, iros a por el VRX Cobra, directamente, así os lo digo. Es 10.000 veces mejor el VRX Cobra que este Maverick. Más barato. Primero, sale más barato, pero incluso con las mejor. Sale con batería, te llega con batería y cargador, que este viene sin batería ni cargador. Si lo compráis nuevo, por los 120, tenéis que sumarle. Aparte, si ya estáis en el hobby y tenéis batería y cargador, es lo de menos, pero si no, tenéis que sumarle la batería y cargador.
Tenéis que sumarle en un futuro muy cercano una SC, cosa que en el VRX Cobra no es necesario. Tenéis que sumarle un servo, cosa que en el VRX Cobra el servo va muy bien. Tenéis que sumarle los ejes HD, tenéis que sumarle el eje este de refuerzo. Los brazos también están los de Mechafil, los brazos inferiores por lo visto rompen. De momento nosotros tampoco hemos tenido opción, pero rompen con cierta frecuencia. Están los brazos Mechafil, que estamos hablando de 17,50 cada juego. Son 2 juegos, son 35 euros más. Al final estáis hablando que en un coche que supera los 300 euros con creces, por decir que roza incluso los 400 euros cuando esté todo terminado y preparado, para ser un Maverick, que tiene un acabado espectacular, pero es un Maverick. Y por ese dinero tenéis Arma, tenéis Traxxas incluso. Yo, ¿qué queréis que os diga? Yo, sinceramente, es los motivos por los que yo no lo compraría. De hecho, este coche va a tener su última oportunidad. Le vamos a cambiar los ejes, le vamos a poner los HD y puedo asumir que me rompa un brazo si le ponemos los Mechafil. Puedo asumir que tal. Pero si sigue dando problemas de diferenciales que saltan, ejes que se rompen, que se doblan, con todo HD, el coche este lo volveremos a vender por el mismo precio que nos ha salido, más lo que hemos pagado de las piezas que van puestas de HD, y se nos va. Sinceramente, no lo recomiendo. O sea, tengo que ser así de crudo. De hecho, es algo que me fastidia. Hay muchos youtubers por ahí que han hecho test con este coche y le ponen pulgar arriba, cuando es algo tan básico como que la SC ya de por sí está desfasada, el servo es una basura, mucho metal envolviente, pero hay que decirlo así, es una basura, y los ejes de metal ya ni cuento. O sea, esto es más blando que los W-Toys. Siendo de 6 milímetros de grosor, es horrible. O sea, no es que vengan mal, es que vienen así. ¿Qué ocurre? Que sí, que hay... Yo ahora quería hablar, hay una versión de este coche que ahora mismo es nueva, que está en 237. ¿Es Maverick Quantum? No, el mismo Maverick Quantum Flux, ahí la Plus, pero el mismo Maverick Quantum Flux acaban de sacar ahora una versión que viene con una SC de 80 amperios y con los ejes HD reforzados. ¿Qué ocurre? Que sí que esas, pues, a priori es más interesante que la de 220 euros, aunque son solo 17 euros más, y como podéis ver, solamente un juego de estos ya supera el precio. Ya no hablamos de lo que sería una SC de recambio, aunque esta realmente tiene un valor, y no es mala SC, simplemente no es para este coche. Igual que el servo es una basura, la SC no es mala, simplemente que no es para este motor, es para un motor más pequeño, con menos kilovoltios, y que drene menos kilovoltios. Para eso la SC es una maravilla, puede ser una maravilla. De hecho es muy buena de marca. Los diferenciales tienen una pinta de estar construidos muy bien y no creo que se gasten mucho. Pero sí que las piezas de metal de este coche, los ejes que han hecho y han puesto, son horribles. Sinceramente son horribles. Y por eso tengo que decir desde aquí, pulgares abajo para Maverick por sacar este coche, para HPI. No sé qué ingeniero se le ha ocurrido hacer esta combinación, totalmente desfasada. Pulgares abajo para todos los youtubers que habéis dicho que esto es un gran coche, porque no lo es una auténtica hago yo el simbolito y todo, para los que me entendéis, que necesita mucha inversión y muchas mejoras para que realmente sea un coche bueno. Esperemos y espero, pero más que nada porque mi hijo tiene muchísima ilusión con el coche y es un coche muy bonito, o sea, la carrocería y toda la estética es precioso y el coche tiene un comportamiento bastante bueno, sin llegar a ser tan estable como puede ser el Maverick. Este es el famoso eje, este eje une, aquí podéis ver, es donde iría atornillado el eje central, la corona, ¿vale? Va aquí y aquí va por el otro lado lo que es el piñón de ataque de hecho, en la versión original, aquí este reborde no viene, sino que lleva un recorte y lleva una arandela de presión, un circlip. Igual que aquí lleva otro circlip, este lo han dejado, pero este ya directamente le han hecho una pieza y nos va a complicar bastante el desmontaje, pues tenemos que sacar el pincho. Y luego adelante es el vaso que va aquí, este vaso es el que iría aquí abajo, que va al diferencial. Dentro del diferencial, el pincho y lo que es la piñón de ataque y al eje central, el eje que atraviesa aquí, que es esto. Estas dos piezas son oficialmente acero templado endurecido, acero de alto contenido de carbono, ¿vale? Con lo cual esto ya no se nos debería romper nunca en la vida. Vamos a comprobarlo, son de Mechafil, son como los HD de estos, lo comprobaremos, pero el vídeo realmente no es del desmontaje. No sé si haré un vídeo del desmontaje, quizás ni lo haga, porque ya quiero simplemente desmontarlo y probarlo. Pero
motivos por los cuales no recomiendo este coche son estos. Servo, SC, hay que cambiar, o sea, la mitad de la electrónica es para... Y no porque sea malo la SC, sino porque el servo es malo y la SC porque no es la adecuada para este motor. Ejes, hay que cambiarlos. El eje central hay que cambiarlo. Posiblemente los brazos también por los Mechafil. Y cuando sumamos todo esto a los 220 euros, estamos, pues eso, muy por encima de los 300 euros. Por 330 euros compráis ahora mismo un Arma Bicroc, también sin batería, sin cargador, nuevo a estrenar, que también puedes tener sus cosas que haya que cambiar y haya que mejorar, pero sigue siendo un Arma. Y tenemos una electrónica mejor en el Arma que en este coche. En ese sentido. Entonces, ¿qué ocurre? Que si queréis realmente un coche que estemos hablando de esos 200 euros, ahora mismo vuelve a estar disponible en el enlace, que lo podéis buscar por ahí en el enlace que acaba de salir hoy, de hecho, algunas unidades nuevas disponibles, del VRX Cobra. En el VRX Cobra tenéis que cambiar el salvaservo de metal, porque el que viene es de plástico y no es bueno. La placa delantera inferior, porque se rompe la placa delantera inferior de plástico, cambiarla a metal y ponerle un paragolpes, porque lo bueno, que este sí que es cierto, que viene con paragolpes delantero o trasero con una Willy Bar. En el VRX Cobra la Willy Bar va aparte, paragolpes trasero no hay, y el paragolpe delantero también va aparte. O sea, son cosas que hay que sumarle al precio, pero aún así estamos hablando que por debajo de 200 euros, ¿vale? Incluso cambiándole la SC que yo le he puesto, una VGood de 150 amperios, estaríamos hablando de 230 euros, con todo lo que yo le he hecho al VRX Cobra, que podéis ver con la suspensión y tal, estamos hablando de 230 euros, y es un pepino que puede ir a 6S. Mientras que esto de 3S no puede pasar porque el motor no aguanta más de 3S. Y la SC tampoco. No, la SC ya, pero aunque le pongas una SC grande, ya podéis ver que espacio no hay. O sea, aquí una SC tipo VGood o 150 amperios o 120 amperios, es que no hay sitio, no hay espacio para meterla. Entonces, como no hay espacio... Y un motor más grande tampoco. Y un motor más largo tampoco entraría, porque es que no hay sitio. Entonces, está limitado, eso es otra de las cosas. El coche es un poco más corto que el VRX, porque es igual de ancho. De ruedas, la distancia, la anchura entre ruedas es igual. Es solamente 4 centímetros más corto. No tiene espacio, está mal aprovechado el espacio, está como mal distribuido, no aprovecha el espacio, está todo muy apretado. Fijaros aquí que hay muchísimo espacio. Sí, bueno, aquí, pero porque va la forma de la cuña. El chasis está muy bien, porque el chasis tiene muy buen aspecto, es de plástico, pero así con forma de nido de abeja. Está muy bien hecho en muchos aspectos, pero ya os digo, en lo que es las piezas de metal y la electrónica descompensada, es una pena, pero es así. Y este vídeo tal cual lo vamos a subir, solamente voy a hacer la intro y la extra, como yo digo. Y hasta aquí el vídeo, seguirnos. Ya os digo, podéis criticar, podéis comentar, si tenéis... Ah, bueno, quería hacer un comentario. Que alguien, no me acuerdo el nombre, pero además hoy me ha estado preguntando sobre la corona, que a él se le han ido 5 coronas. Bueno, la corona es de plástico porque no hay corona de metal. Y sí, vete quitándola. Y yo creo que es por este mismo eje. Este mismo eje, si es del mismo material y se dobla, va sobre rodamientos, aquí va sujeto a la corona. Si esto oscila, la corona va oscilando. Aunque sea mínimamente, estamos hablando de milímetros. Tenemos que pensar que esto gira a 50.000 vueltas, 40.000 vueltas por minuto, a tantas vueltas, con que tenga una ligera oscilación, la corona presiona aquí. Deja un momentito coge esto. Aquí tenemos la corona, mira a ver si se ve la corona, o si la pongo muy arriba. Si no le doy la vuelta. Así. ¿Así mejor? Bueno, ya os digo, no pienso recortar ni siquiera estos pequeños comentarios. Aquí tenemos la corona, el eje que va desde aquí, ¿vale? Que va desde aquí al diferencial, es el eje que os estoy enseñando, que es el que a nosotros se nos ha partido. Este es el eje, ¿vale? Además, corto y limpio. Que va desde aquí, que de hecho va desde aquí. Desde aquí fuera, coge este vaso, coge la corona y va al piñón de ataque del diferencial. Si este eje está mínimamente doblado, tenemos una oscilación que hace que apriete, se separe del piñón, con lo cual podemos producir un desgaste prematuro. Si tenéis este coche, buscar estas piezas de Mechafil, ¿vale? Mechafil es una empresa portuguesa, yo lo he comprado aquí en mi tienda Hobby Planet de Getafe, de Madrid, pero si no, las podéis encontrar seguramente en internet, sin ningún problema, mechafil.pl.
de Portugal, de Chafil.pl, buscar las piezas para Maverick Quantum. Creo que con el eje este, además, vamos a salvar bastantes coronas, ya que no vamos a tener oscilación y va a estar perfectamente mecanizado. Hasta aquí el vídeo, ya os digo, no lo recomiendo, me parece... No lo recomiendo como un bote de mantequilla. Me ha decepcionado muchísimo el coche. De hecho, esto con todas las piezas que le vamos a poner va a ser su última oportunidad. Y si resulta que no es... que no es durable, pues posiblemente nos deshagamos de él y nos hagamos con otro coche para mi hijo. Y eso que mi hijo yo sé que le duele mucho y que le gusta mucho. Pero mira, no tiene sentido, no vamos a meter dinero en un coche que es a fondo perdido y que a otra persona a lo mejor que tiene un uso menos radical que nosotros y salta menos que nosotros, o que va menos radical que nosotros, a lo mejor le puede dar el uso. O a lo mejor que va más y le rompe entero. Pero bueno, lo que os digo es eso, que yo no lo puedo recomendar, honestamente. Hasta aquí el vídeo, darme like, suscribir. Me gustaría muchísimo que comentarais vuestras opiniones, que dierais vuestra opinión sobre lo que acabo de decir. Sé que es un poquito arriesgado porque criticar una marca como HPI y Maverick siempre es un poquito delicado, pero en este caso es que no queda más. O sea, yo cuando empecemos con esto, yo quería recomendar cosas, yo quería haceros pues vídeos donde recomendaba los W Toys como una opción a un coche juguete de supermercado, donde realmente tienen su sentido, y esto ya es un coche más serio, más caro, lógicamente, y que lo que no tiene sentido es que en un coche de este precio tengamos que estar invirtiendo dinero hasta prácticamente un 50-60% del mismo valor del coche. Me parece que ya para un coche con una marca reconocida, una barbaridad. Entonces eso es lo que quería transmitiros y hasta aquí. Comentar y darme like y todas esas cosas. Adiós. Bueno, aquí podéis ver un momentito, esto es un pequeño añadido. Podéis ver el eje como está roto, literalmente. A ver si puedo hacer zoom. Ahí y aquí. Podéis ver la arandela, el circlip que todavía está ahí, ¿vale? Pero que ha roto, literalmente. Lo que es el eje Está roto. ha partido. Y el material no se ve tan malo. A ver, mueve aquí. No. Y este es el que con el que vamos a sustituir. Este no trae circlip, ¿vale? Este ya no trae circlip y luego para montarlo montaremos porque tendremos que... Y aquí en el diferencial trae, bueno, no se ve desde aquí ahora, hay que desmontarlo, pero trae un agujerito por aquí dentro, ¿vale? Por el cual pasa el... no, es aquí. Aquí el agujerito este, por este tenemos que meterle el pasador, ¿vale? Con este eje. Esto no es normal, señores de Maverick, no es normal. Y que Mechafil haga la pieza es porque vuestra calidad de, perdonar el tembleque, vuestra calidad de material es simplemente de coche de 100 euros. Así de claro os lo digo.